Audio exclusivo de Actitud 92.5. Tenemos invitados en la mañana de La Diferencia. Estamos con Agustina Cabral, secretaria de Desarrollo Económico Sustentable, y Matías Balsamelo, Secretaría de Gestión Institucional. Tanto que se ha hablado esta semana de la Secretaría. Pero ¿por qué los hemos invitado para el día de hoy? Porque ayer se anunció algo que para nosotros es espectacular, es maravilloso. Para nosotros, bueno, a mí personalmente me gustó mucho el anuncio del día de ayer. ¿De qué estamos hablando? De algo que hace muchísimo tiempo no tenemos en Monte. Ayer se anunció la creación de la planta de tratamiento de residuos urbanos. Y por eso queremos conversar con Matías y con Agustina. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Juancho? Buen día. Bueno, buenos días a los chicos y a toda la audiencia. ¿Contentos con este anuncio? ¿Qué tal? Buen día. Buen día a todos. ¿Contentos con este anuncio? Muy contentos, obviamente con la responsabilidad de contarle a la gente que, digamos, lo de ayer fue un anuncio sobre la firma de un convenio que nos va a dar la posibilidad en el futuro, si se cumplen algunos requisitos, de contar con el financiamiento para iniciar la obra. Es decir, que dimos el primer paso de varios pasos que hay que dar. En eso hay que ser claro para no generar falsas expectativas. Ayer lo contaba el intendente en la conferencia de prensa. Lo que se firmó fue un preacuerdo. ¿Y por qué es un preacuerdo? Bueno, porque tanto el club como la municipalidad necesitan que los organismos competentes, en el caso del club será la asamblea de socios y en el caso del municipio será el consejo deliberante, presten conformidad para que este acuerdo empiece a surtir efectos. Y a partir de que empiece a surtir efectos, empiezan a correr la vigencia a los plazos que están establecidos para hacer los desembolsos, para que el municipio pueda licitar, pueda adquirir, comenzar la obra, posteriormente adquirir la maquinaria. Es decir, que iniciamos un proceso que no va a ser largo, pero que va a llevar un tiempo, por lo menos un año, si todo sale bien, para que la planta esté funcionando óptimamente. Hay muchas personas que somos ansiosos y a veces nos gana la ansiedad. En este caso, ayer preguntaba yo justamente cuáles eran los plazos. Y bueno, pongámosle que sea un año, pero hace muchísimos años que no tenemos la planta. Por lo tanto, si es un año, dentro de todo, no es mucho tiempo para la magnitud de lo que estamos hablando. Tal cual, exacto. Como decía Mati, nosotros obviamente estamos felices con esto porque es el primer paso para este proceso. Pero si bien hablamos de un año, pensando en que a fines de este año podemos tener la planta funcionando, obviamente que implica una serie de pasos fundamentales, ¿no? Vamos a tener la planta, pero después hay que poner puesta a punto. Tenemos que también ver el tema del personal. Entonces hay que comenzar y estamos convencidos porque Monte lo necesita, pero después esto va a ser un día a día donde todos tenemos que concientizarnos que vamos a ser parte de esa planta, todos como ciudadanos, para realmente que esa planta tenga éxito. Porque esto no lo decimos nosotros, está comprobado en todas partes del mundo donde hay una planta, el ciudadano es fundamental, claro. Es fundamental en el éxito de esa planta. Entonces va a tener un proceso donde hay distintas etapas de entender la separación en origen, entender que vamos a tener que cambiar la dinámica de cómo nosotros tratamos a los residuos, vamos a tener que nosotros desde el municipio armar recorridos diferenciales. Entonces eso va a ser un cambio de paradigma, ¿no? Donde todos tenemos que estar conscientes de eso para que la planta tenga éxito y pueda ir perfeccionándose año tras año, día tras día. Incorporar tecnología, innovar, incorporar más recurso humano. Entonces, esto es un proceso que nosotros hace mucho estábamos convencidos de que lo teníamos que iniciar. Por suerte ahora se dio este paso fundamental. Como dijo Mati recién, obviamente necesitamos, y esto tiene que continuar y hay que ver qué pasa en el Consejo, pero bueno, iniciamos esto, pero después va a ser un proceso donde todos vamos a tener que ser parte del éxito de este proyecto. Ya imagino que deben de tener en mente campañas de la separación de residuos y demás. Exacto, de hecho nosotros por eso comenzamos con los programas de medio ambiente, donde tenemos el programa Botellas de Amor, el programa de las pilas, el programa de aceite, donde ahí todos estos programas tienen la disposición final
sabemos dónde van esos residuos. Entonces, tratando de ir concientizando, tenemos también planificado ya charlas en las escuelas. Por lo general los chicos son los que más nos enseñan, Sí. ¿no? Ellos es fabuloso porque ellos lo tienen muy claro. Y a veces somos más los adultos los que no cometemos esos errores. Ellos lo tienen hasta naturalizado. Pero bueno, sí, tenemos previsto ya este año hacer un trabajo muy fuerte y creo que es el momento donde todos nos tenemos que comprometer. Y obviamente nuestro rol como Estado está en dar las herramientas y es en lo que estamos trabajando, y esto creo que los hechos no están a la vista, pero después todos nos tenemos que comprometer y vamos a hacer eso, vamos a hacer muchas charlas, muchas campañas, mucho énfasis ahí en cómo tenemos que hacer la separación en origen, porque obviamente puede no saber, uno a veces desde el desconocimiento dice, ¿y cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuándo? Y bueno, también va a ser una responsabilidad nuestra informar a la gente. Pero también pedimos... ¿Se separa en secos y húmedos? Claro, la idea es hacer esa separación, porque es muy importante, como lo decíamos ayer en la conferencia, obviamente que la planta tiene una capacidad, ¿no? Una capacidad toneladas hora, una capacidad de funcionamiento. Sí. Cuanto mejor sea esa llegada de ese material, más eficiente va a ser la planta, ¿sí? En su funcionamiento. Entonces, si supongamos que evitamos que lleguen, no sé, caños, sillas, estructuras, ¿no? Que eso va, si llega todo ese material, enlentece el funcionamiento de la planta, porque ahí hay recurso humano, ¿sí? Entonces, que está trabajando ahí. Entonces, cuanto mejor llegue ese material separado, va a ser mucho más eficiente el funcionamiento de la planta. Y esto es importante, que también lo dijo ayer el intendente, se recupera un porcentaje menor, ¿sí? Nosotros aproximadamente cada 100 kilos se recupera el 15 kilos, ¿sí? Que de reciclado. Después todo lo otro en realidad sigue siendo residuo, eso también lo tenemos que tener presente. Y todo eso uno tiene que pensar qué va a hacer con todo eso. Y ahí estamos también gestionando y ya en tratativas con el CIAMSE para todo ese material también que tenga disposición final, porque si no el problema no lo solucionamos. ¿Cuál es nuestro problema hoy por hoy? ¿Cuál es el problema que tiene Monte? El basural a cielo abierto. Todos somos conscientes que eso está ahí. ¿Cómo lo tenemos que solucionar? Aprendiendo a reciclar, teniendo la herramienta para reciclar y el resto de material disponerlo en un lugar que esté en condiciones para la disposición final, no en cualquier lado. Hoy en día el lugar que está apto son los lugares que tiene el CIAMSE. ¿Por qué? Porque son gente idónea, gente que sabe, el lugar está impactado para eso, hacen emisiones de gases. Entonces, ese es el gran proyecto y donde todos los ciudadanos tenemos que estar conscientes de que apuntamos a eso y hacia eso hay que ir. Y que hace añar esa parte que venimos hablando del tema, ¿no? Primero fue cambiar del lugar el basural, cosa que no se pudo hacer, pasaron 2 gobiernos. Con este 3 ya podríamos decirlo y no se pudo hacer. Pero en realidad no sé si ustedes alguna vez hablaron de cambiar de lugar el basural. No, porque en realidad lo que nosotros estamos tratando de cambiar el paradigma, es decir, que lo que hoy la gente conoce como el basural deje de existir como tal, porque como bien explicaba Agustina, digamos, a la par de esto estamos gestionando el convenio con el CIAMSE y obviamente una infraestructura adecuada para trasladar cantidad de toneladas que se tienen que trasladar de manera diaria desde el distrito al el lugar donde conveniemos con el CIAMSE que se va a llevar, que puede ser el que está más cerca, que es el de Seiza. Entonces, eso tiene que ver con que nosotros contemos con una batea adecuada que hoy el municipio no tiene, entonces se está gestionando con la capacidad para trasladar diariamente lo que no se logra reciclar. Y de esa manera vamos a ir descomprimiendo el basural con el tratamiento y el traslado definitivo del residuo al CIAMSE. Pero todos los modelos que han sido exitosos, uno puede ver alrededor, digamos, municipios alrededor o trasladarse un poco más, modelos que han sido exitosos, se habla de un proceso de largo plazo, digamos. Es decir, estamos hablando de que esto es el inicio de un proceso que va a ser largo y que compromete a la comunidad entera. Este año que va a llevar, digamos, la ejecución del convenio y digamos, y la ejecución de la obra tiene que servir también para empezar a trabajar sobre la concientización, que es lo más importante. Muy bien lo explicaba Agustina, es decir, tenemos de arrancar de inculcar esta idea
del cuidado del ambiente desde el nivel inicial y que llegue ese mensaje a toda la población, porque es imposible, como en tantas otras cosas, ¿no? Que siempre lo hablamos, pero en esto fundamentalmente, si no tenés el acompañamiento del vecino es muy complicado. Lo que ya está en el basural, ¿qué va a pasar con eso? Por eso mismo, esto de el lugar este ya está impactado y recalcamos esto. El objetivo no es tener una planta de reciclado por tener una planta de reciclado, ¿no? Es decir, la tengo porque sí, es para qué y por qué. O sea, uno tiene que decir, ¿para qué quieres una planta de reciclado y por qué? Obviamente todos sabemos, y esto que reciclar el material, está esto, ¿no?, de la economía circular, permite que este material se vuelva a incorporar, ¿no?, Sí. en la cadena productiva. Cuidamos el medio ambiente, generamos menos, gastamos menos energía. Entonces, esa planta la tenemos que tener, y además de tener esa planta, nos va a permitir ir saneando el basural. O sea, nos va a permitir ir saneando todo eso, que lo que está ahí, realmente ir separando, saneando este basural, y todo lo que no se recicla, ir con el convenio del CIAMSE, ir llevándolo al CIAMSE. Entonces, son las dos herramientas que tenemos para pensar, ojalá, que ese basural deje de existir. Por eso esto de decir, ¿por qué no haces la planta en otro lado? ¿Y cuál es el objetivo de tener la planta en otro lado? Dispersar, vamos a tener, el basural va a seguir estando. Claro. ¿Sí? Vamos a tener 2 logísticas de transporte, que eso es algo, no es menor. Entonces, necesitamos tener ahí, necesitamos sanear ese basural, que eso lo tenemos clarísimo. Entonces, creo que es la primera vez que hay un proyecto concreto, con ideas claras, con objetivos, con pasos claros a seguir, que lo explicó muy bien nuestro intendente ayer, de cómo lograr realmente dejar de tener un basural a cielo abierto y lograr tener esa placa que mostró ayer el intendente, y que nuestro basural termine siendo eso, con estos pasos, que obviamente no se van a dar de la noche a la mañana, es un proceso, pero tenemos que estar todos conscientes de ese proceso y ser parte de ese proceso y tener acompañamiento de todos para ese proceso. Bien, en este caso, cuando te escuchaba, Matías, al comienzo, vos decías, bueno, es un preacuerdo, ahora se necesitan las voluntades de ambas partes, o sea, por un lado el Consejo Deliberante, por otro lado la comisión, o como se llame lo que tiene la gente de San Huberto. Con respecto al Consejo, ¿se necesita la mayoría simple? Con Porque mayoría ahora simple. empezamos a leer esas cosas, ¿viste? A tener en cuenta Estás esas cosas. instruida. Con mayoría simple. Mayoría simple. Mayoría Ajá. simple. Y por ahí, claro, esta pregunta no es para ustedes, pero ayer nos surgía la duda también, o por ahí me surgía la duda a mí. Digo, ¿qué podría ser que alguien no quiera votar este proyecto? Porque yo imagino que cuando estamos hablando de que ahora necesitamos... ahí, ¿ustedes sienten que puede no ser aprobado? Mirá, Juancho, nos ha pasado en otra oportunidad que hemos elevado proyectos que para nosotros, digamos, abordaban una problemática de fondo. En su momento, si se quiere, como ejemplo, la adquisición de una chacra para hacer un programa habitacional, y hubo una parte de la oposición que no nos acompañó, Sí. fundamentando su postura en cuestiones técnicas que no fueron tales. Pero bueno, uno espera, digamos, que, a ver, hay que entender que la política es dinámica, y que este sistema electoral que tenemos nos tiene de elección en elección, año por medio, ¿no? Pero uno tiene que aprender a separar lo que es un proceso electoral de una política de fondo que va a beneficiar a todos los vecinos que te votan para que vos ocupes un lugar y los representes en función de eso. Entonces, nosotros apelamos a eso. Los debates coyunturales están bien, hay que darlos, pero cuando hay una cuestión de fondo, cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos del medio ambiente, cuando hablamos de demandas, digamos, que implican al conjunto de la sociedad, me parece que hay que correr un poco el corazoncito partidario y pensar en la gente, y después los debates de campaña se dan en la campaña. Pero yo creo que vamos a contar con el acompañamiento. Obviamente va a haber voces disonantes, y está bien, porque eso es la democracia, pero cuando hay una cuestión que beneficia a todos, me parece que hay que representar a la gente que te votó para que vos estés ahí. Claro, sí, justamente, porque estamos hablando de políticas de Estado. Exacto. Esto es una política de Estado, porque por Exacto. más que sigan ustedes un gobierno más, o dos, o los que sean, o venga otro, acá estamos hablando de lo que necesitamos como pueblo, que ese basural es un dolor de cabeza en muchos sentidos. Exacto. Para la gente del barrio también. El otro día pasábamos la información de que Bomberos había ido a apagar un incendio, que también eso ha disminuido muchísimo, pero en esta época del año con tanto calor
los incendios, los focos de incendios se inician con cualquier cosa, con un vidrio tirado que el sol refleja, se puede incendiar. Exacto. Los vecinos en alguna época la pasaron muy mal, creo que fue en el comienzo de su Sí. gobierno. Nosotros comenzamos la gestión y a los 2 días hubo un incendio en el basural. Nosotros entendimos que había sido intencional y así lo denunciamos oportunamente. Pero inclusive, digamos, en esta situación que no es la ideal, que es la menos ideal, que es el basural a cielo abierto, el municipio ha hecho una serie de medidas y ha hecho una serie de inversiones para mejorar lo que había, y hoy uno va y encuentra que hay un alambrado perimetral, que se ha forestado, que se ha invertido en una máquina topadora sobre orugas para acomodar lo que había y generar espacio, que se ha trabajado sobre la infraestructura del lugar. Nosotros llegamos, había una casilla rodante tirada ahí donde había una persona. Bueno, hoy hay una construcción, hay baño, hay perforación. No es la situación ideal. Obviamente estamos hablando de esto porque anhelamos llegar a algo diferente y cambiar el paradigma, como decíamos recién. Pero bueno, aún así, digamos, se ha invertido en el lugar para cambiar las condiciones en las cuales nosotros nos encontramos. Pero bueno, volviendo al debate reciente, yo apelo, anhelo que a pesar de las diferencias y el año en el que nos encontramos digamos, podamos sacarnos un poco la subjetividad y votar a favor de la gente. Ya está subido esto al... Sí. Ayer se elevó. Ayer. Se elevó, ¿y cuándo se trataría? Y bueno, eso lo disponen las autoridades del Consejo, pero va a tener obviamente el tratamiento en comisiones. Lo que se elevó ayer fue el proyecto de ordenanza que nos autoriza convalida el acuerdo prefirmado, digamos, y se acompañó obviamente ese preacuerdo con algunas documentaciones adicionales, como fue un acta de constatación que se hizo mediante escribano público en su momento, una agrimensura, un trabajo de agrimensura para delimitar cosas que no había y que nosotros quisimos prolijar, digamos. Los planos. Es decir, para que esté toda la documentación a mano del Consejo Deliberante, con el objetivo también de acelerar los plazos, porque el convenio prevé que el primer desembolso sea en marzo, entonces antes de Hay que marzo. firmarlo, sí, Tal sí, cual, antes de marzo. lo ideal sería, por eso lo siempre decimos, nosotros, esto depende de de la continuidad de los pasos. Hay pasos que ¿Cuántas nosotros... comisiones tiene que tener Matías? Eso es voluntad del Consejo. Del Consejo. En realidad, digamos, no está preestablecido si tiene que haber 1, 2, 5. Si hay consenso en que se trata, digamos. Lo bueno sería que cuanto más rápido, es decir, nosotros tenemos previsto el desembolso para marzo. Pero si nosotros tenemos resuelto la cuestión administrativa previamente, ya podemos elaborar los pliegos, porque como contaba ayer el intendente, quizás lo más costoso, o sea, es costoso en términos generales, pero lo que es la nave industrial, que seguramente es, digamos, lo más costoso de todo, eso hay que La hacer. nave industrial es El construcción galpón. del El galpón. galpón. El galpón con Hay que algunas licitar. cuestiones. Eso va a haber que licitarlo. El proceso licitatorio lleva un mes, día más, día menos, un mes. Entonces, si nosotros en febrero ya tenemos resuelto esto, podemos llamar a la licitación cuando esté el desembolso, ya contar con ese recurso para que quien se haga, digamos, de esa licitación, quien vaya a hacer la obra, ya tenga los recursos para hacerlo. ¿Cuánto es el total del aporte que va a ser? El total del convenio en pesos, lo que pasa es que varía. Nosotros utilizamos como, digamos, valor de referencia $1, $1, no el dólar oficial, porque un dólar que sabemos que no vale lo que vale, sino que un dólar que es legal, que es el dólar contado con liquidación, que cotiza todos los días en Banco Nación y demás. Es decir, que es por $230.000 de referencia al día de la fecha. Es decir, que si fuera hoy serían, no me acuerdo, pero ayer dijimos algo de 85 80 y millones pico de pesos. millones. Habría que ver cuánto está cotizando hoy. Bien, Pero el municipio recibe pesos, eso hay que tenerlo claro, no puede percibir moneda extranjera. ok, recibe pesos. Exacto. Sería 85 millones. Aproximadamente. Después hay que ver cómo va variando la cotización del dólar. Y ese precio, que era una de las dudas que nos surgía en el día de ayer, ¿cómo se saca? ¿Por qué 85 millones de pesos? ¿Por la cantidad de metros de ribera? ¿Por la cantidad de años? ¿Cómo es eso? En realidad, bueno, dos cosas que, digamos, primero pudimos modificar en relación, esto lo contaba ayer el intendente, en realidad no es un convenio que se nos ocurrió a nosotros, sino que es la continuidad de una serie de convenios que vienen del año 60 y pico,
Y en el convenio anterior se estableció, digamos, que el club se hacía cargo, estaba inclusive bastante más genérico, se hacía cargo de la obra del puente. Pero ese fue el último. Ese fue el último. fue el El último. anterior se entregaba de manera precaria, no había Precaria. una contraprestación del club con el municipio. Entonces nos paramos sobre un valor estimado en relación al convenio anterior, pero reducimos la cantidad de años. Nosotros dijimos, bueno, se había entregado por 25 años, nosotros estamos licitando, todas las licitaciones de la laguna son por 25 años, digamos, el plazo en el cual va a hacer uso del club tiene que ser por 15 años, igual que todo. Entonces utilizamos ese valor de referencia y aparte algo que a nosotros digamos, también ese valor nos servía para decir, bueno, vamos a poder tener una planta funcionando. Claro. Una planta de las características que nosotros imaginamos en su momento. Y para ser, digamos, absolutamente sincero, nosotros cuando empezamos a conversar con el club, lo que en realidad le planteamos inicialmente es que no queríamos hacer un convenio por suma de dinero para evitar especulaciones, sino que lo que queríamos era que ellos se hagan cargo de una planta, entregar una planta. Pero ellos nos manifestaron y teníamos un borrador y trabajamos sobre un borrador que estuvo muy avanzado, pero después nos dijeron que estatutariamente no podían hacerse cargo de ejecutar una obra ellos como club. Para nosotros esa era la situación ideal, que también iba a tener que estar convalidada por el Consejo Deliberante, porque no dejaba de ser una concesión que el municipio le hacía al club y el club en contraprestación le entregaba un objeto. Así que llegamos a esto, que también prevé que en algún momento quizás el club, en vez de entregar una suma de dinero, pueda entregar una maquinaria. Alguna herramienta, claro. Y el hecho en sí es que con esta suma de dinero nosotros podemos realizar una planta donde nos va a permitir, ¿no?, procesar, recuperar una X cantidad de residuo que está acorde a la demanda que hoy tiene Monte. Por supuesto que podría ser mucho más voluminosa, sí, pero por esto lo que decíamos ayer, esto tiene que ser una política de Estado y esa planta tiene que año tras año ir mejorando. Entonces, esto nos permite hoy formar una planta estándar, tener maquinaria que podamos procesar, que se va a poder seguir incorporando seguramente. Hay plantas que llegan a tener 3 cintas transportadoras, no solamente una, más de una prensa, el trommel, desgarradores, más de un desgarrador de bolsa. Pero bueno, es comenzar con algo que después tiene que... Y la planta está pensada para que se pueda agrandar. La planta, o sea, hoy por hoy vamos a arrancar con una planta estándar que puede procesar, que puede funcionar, con una capacidad operativa aproximadamente de 20 toneladas diarias, quizás más, dependiendo de esto, ¿no?, de cuán buena sea la separación en origen de cada ciudadano. Y después el lugar, como se va a ir saneando, ese espacio va a ir abriéndose y se va a poder ir incorporando más. Pero esto estamos hablando, ¿no?, de una serie Con cantidad de tiempo. años. Pensemos, hay una planta que nosotros, bueno, tenemos vínculo y diálogo bastante fluido con la gente de Rauch, que ellos lo tienen, y esa planta arrancó en el 98, en 1998. Sí. Y hoy por hoy ellos están el 100% de los residuos lo están ya procesando. Entonces, pero está de 1998 y pasaron por un montón de situaciones. Entonces, por eso es esto que nosotros decíamos, ¿no?, de manejar las expectativas. Esto hay que hacerlo, somos conscientes, iniciamos, pero es un proceso y eso tenemos que estar todos conscientes. Y esto nos va a permitir, este convenio con San Huberto, hacer el gran salto, empezar, tener una base, que esa base hay que ir después, ir sumando. Bien, bueno, así que a empezar a comprometernos nosotros también. Ya la gente más manija seguramente se debe haber Sí, comprado. hay gente que ya lo hace igual. Porque están los Sí, semáforos sí. que funcionan. Sí, hay gente que ya funcionan lo del gobierno hace. anterior, que están en las distintas esquinas, en algunos puntos de la ciudad, donde uno puede dejar vidrio, puede dejar plástico y puede dejar cartón. Yo tenía una duda en cuanto a la basura, porque parece como que la basura fuera un no valor o que no tuviera valor, y no es así. No. Hace años que se cayó esa teoría de la basura como un no valor. Y yo quería saber si el SEAMSE, a cambio de qué es el traslado, cómo es el traslado, si es municipal, si después también la recolección puerta a puerta va a ser municipal o si se va a privatizar. Y también si el SEAMSE, cuál es el valor que cobra el SEAMSE por depositar ese residuo ahí. Eso, justamente, con el SEAMSE estamos Porque justamente... lo que hace el SEAMSE es rellenar terrenos bajos Sí. con la tecnología suficiente para que después se Sí. pueda usar. Es el único, hoy por hoy, nosotros no tenemos la capacidad operativa para hacer un SEAMSE. Nosotros No, lo hace la provincia. Al por micrófono, ejemplo. Agus, nosotros como municipio no tenemos la capacidad operativa ni profesional para poder ser un SEAMSE, ni el lugar, ni el espacio físico para poder ser un SEAMSE. Hoy por hoy el SEAMSE
es el organismo que está habilitado y tiene las herramientas y tiene el personal idóneo para poder realmente acopiar esa basura. Justamente nosotros estamos gestionando con ellos para ver justamente evacuar todas las preguntas que vos tenés, que no las tenemos todavía resueltas, pero estamos delineando esto. Bueno, ¿para qué costo va a tener para nosotros? ¿Qué? ¿A contraprestación de qué? Justamente estamos en tratativas para Sí. eso. Tiene un costo por tonelada Claro. y el traslado se hace cargo del municipio. Por eso Bien. lo importante... Por eso te y- decía, perdona, Sí. por eso te decía previamente que el municipio también está en paralelo con esto, trabajando y gestionando para adquirir una batea. Imagínate que estamos hablando de una batea que debe trasladar no menos de 30 toneladas diarias, todos los días. Claro. Tiene que viajar, Claro, sí, entonces, sí, hay una Por eso lo logística importante, bastante grande y Román, costosa, que tal esa la va a tener cual. que hacer el municipio. Tal cual, por eso recalco esto y por eso lo importante de ser conscientes de uno cómo trata los residuos, porque cuanto menos tengamos que llevar al CIAMSE, menos recurso económico va a tener que disponer para eso el municipio. O menos costo Menos va a tener. costo, menos Claro, costo. pero vos ya tenés un menos pasivo costo. igual que es todo el... Obviamente que vamos a todo el tener, basural. pero cuanto más, obviamente que vamos a tener, sí, por supuesto, y va a ser importante. Pero bueno, es una decisión de nosotros como gestión, invertir recursos para eso está clarísimo, es una toma de decisión, pero por supuesto esto sigo recalcando que año tras año, cuanto más conscientes seamos, menos costo va a tener porque vamos a tener que llevar menos. O sea, material que podamos hacer compost, material que no tengamos que llevar, entonces ser consciente. Hoy por hoy, por eso, y también uno se hace cargo, ¿no? Tenemos que educarnos en cómo tratar Sí. la basura. Sí, por eso decía, por ahí los más manijas, los que no lo venían haciendo, hay que empezar a comprar el cesto de basura, empezar a hacer... Sí, separar. Bueno, hay un montón de cosas, hay calcos, hay para separar y mucho más en casas donde hay chicos que, como decíamos al principio, se enganchan mucho con esto y hasta es una actividad que uno puede convertirla en una actividad familiar, que el separar secos y húmedos. Claro. Y ahí vamos a poder... porque, ¿qué era lo que nos pasaba muchas veces? O que va a pasar capaz hasta que no tengamos la planta y no se cambie la forma de juntar el residuo. Uno dice, ¿para qué voy a separar? El descreimiento Si de la va gente. todo al mismo compactador. Eso, el descreimiento de la gente, lo cual es totalmente entendible. Por eso, durante muchos años estamos esperando, ¿no? Es decir, ¿y al final? Claro. ¿Final para qué? Claro. ¿Para qué hago esto? ¿No? Entonces, por eso volvemos a lo mismo. Creo que me parece la primera vez que hay un proyecto claro. Nuestro intendente ayer lo contó paso por paso, contó cómo son, ¿no? De esto de que no son tareas fáciles, es un proyecto, ¿sí? Entonces, como todo, ¿no? Es complejo, pero me parece que hay algo claro acá, hay algo claro donde creo que por primera vez hay un proyecto sólido y una explicación de qué tenemos que hacer. Claro. Hay una meta. Tal cual. Hay una llegada. Muchas gracias. Gracias ustedes. chicos. Estuvimos conversando en la mañana de La Diferencia con Matías Balsamelo, con Agustina Cabral, sobre la planta de reciclado urbano que, ¿quién te dice que el año que viene para esta fecha, en las efemérides, se anunciaba el preacuerdo de la planta de reciclado y hoy está funcionando? Está funcionando, eso sería Estaría buenísimo. Muy bueno, muy bueno. Estaría genial. Escuchanos todo el día en el 92.5. Tenés actitud, tenés radio.